Cundinamarca, región que progresa. Llega a Cajicá la Feria de Negocios Verdes y Sostenibles de la CAR Cundinamarca. En un solo lugar podrás encontrar productos ecológicos, alimentos sin agroquímicos y nuevas ideas de negocios verdes. Te esperamos el próximo domingo 5 de marzo en el Parque Principal desde las 8 de la mañana. No olvides traer tu bolsa amigable con el ambiente. Ponte a tono con la CAR, un espacio radial de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca por un territorio ambientalmente sostenible, por El Dorado Radio. Bueno, regresamos hoy, estamos hablando de los RCDs, que son los residuos de construcción o demolición, y les preguntaba a ustedes si sabían qué eran, y pues por supuesto estamos hablando que son residuos sólidos provenientes de esas actividades de excavación, de construcción, de esas reparaciones que a veces nosotros hacemos en las casas, incluso de demolición también en las grandes obras, de mejoras locativas, bueno, en fin. Todo este tipo de residuos sólidos son los que conocemos como residuos de construcción y demolición, RCDs. Mejor conocidos como escombros. Como escombros. No, o sea, digamos a nivel coloquial, nosotros sabemos como, bueno, ¿qué hacemos con estos escombros? Sí. Exactamente. Y están compuestos por cemento, vidrios, maderas, acerrín, cerámica, tejas de lata, plástico, yeso, ladrillos, metales como varillas, tornillos y tubos, entre otras categorías. También se pueden encontrar, por ejemplo, sustancias que pueden resultar incluso tóxicas, ojo con eso, y afectan el agua y el suelo, y que se utilizan habitualmente durante la construcción como pinturas, por ejemplo, disolventes, pegamentos, bueno, todo este tipo de químicos también se pueden encontrar ahí y que frecuentemente nosotros no sabemos qué hacemos con eso. Claro, porque está muy claro qué podemos hacer con el aceite de cocina, qué podemos hacer con los plásticos, pero como estos elementos no son tan habituales, no los generamos constantemente, pues hay un mayor desconocimiento, como por ejemplo yo, que no sabría qué hacer cuando tengo escombros. Imagínense que en la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, uno de los temas que más consultan justamente en los canales de atención es este. ¿Qué hacer con este tipo de residuos, a pesar de que no son tan habituales como los plásticos de un solo uso, por ejemplo, o el aceite o el cartón? Sí, la gente pregunta mucho, venga, si yo tengo una obra, ¿qué hago con estos residuos? O como Ana María lo decía muy bien, con estos conocidos escombros. Entonces, pues hoy la idea es que podamos absolver estas inquietudes, así que si ustedes tienen preguntas o inquietudes con respecto a este tema, están abiertos todos nuestros canales de comunicación, están abiertas las redes sociales para que nos vayan contando cuáles son sus inquietudes, sus preguntas o comentarios justamente con este tema. Especialmente porque al interior de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca se creó un grupo especializado, un grupo interdisciplinario que hace desde la Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control de la CAR, pues tiene todo el seguimiento, todo el diagnóstico y todo el acompañamiento al tema de los residuos de construcción y demolición. Y a ellos justamente, a estos ingenieros de la Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control, es a quienes tendremos como invitados especiales para que nos den respuesta con respecto a los RCDs. Pero son las 9 de la mañana y 11 minutos y es hora de dar un recorrido por las regiones. Compañeros y oyentes, muy buenos. La CAR en las regiones. La respuesta a lo que necesitas saber en La CAR te responde. La CAR en las regiones. Un recorrido por la actualidad de nuestra jurisdicción. Iniciamos esta ronda de noticias con Natalia Católico, quien nos da un reporte con respecto a la calidad del aire en Bogotá y sus alrededores. Muy buenos días, Natalia. Aló, Natalia. Bueno, tenemos en este momento una situación de conexión con Natalia, que está aquí para darnos un reporte de la calidad del aire en Bogotá y sus alrededores. Ya ahora sí creo que la tenemos conectada. Natalia, muy buenos días.
Muy buenos días, compañeros y a los oyentes. Les cuento que la CAR generó una alarma en las poblaciones de Soacha, la zona rural de Bogotá, Mochuelo y La Calera por la actual situación de contaminación atmosférica. Esta alerta se realiza de acuerdo con los resultados del análisis del material particulado PM2.5 que realizamos en nuestros laboratorios. Ángela Carolina Arciniegas Díaz, ingeniera ambiental y sanitaria de la entidad, nos cuenta más al respecto. Debido a incendios, las zonas de la región andina, Orinoquia y Amazonía, junto a vientos provenientes del oriente, se ha incrementado la contaminación atmosférica en el centro del país y en el departamento de Cundinamarca. Esta declaratoria implica una serie de medidas integrales tanto para la industria, el transporte, la movilidad, y hay un componente bien significativo que son las medidas de autocuidado por parte de la población en esta área de influencia. Queremos extenderle una invitación muy especial a nuestros oyentes a hacer uso del tapabocas, evitar realizar actividades al aire libre entre las 6 y las 10 de la mañana, disminuir el consumo del cigarrillo y evadir el uso de la bicicleta para minorar la posibilidad de exposición a la dosis de contaminantes. Es importante que se mantengan saludables. Muchas gracias, Natalia. Y en el municipio de La Mesa, la CAR realiza actividades para la recuperación de la quebrada La Carbonera. María Fernanda, muy buenos días. ¿De qué se trata estas actividades de recuperación? Muy buenos días, Diego, y muy buenos días, compañeros. Así es, en la regional Tequendama, específicamente en La Mesa, como tú lo decías, hicieron una jornada de siembra para la protección de esta quebrada y lo hicieron con varias personas de la comunidad y con varias empresas. Y aquí tenemos a Rolando Galindo, el director regional. Desarrollamos una actividad de preservación y conservación en la fuente hídrica La Carbonera, sector Puente de la Cochera, en el cual hicimos una jornada de reforestación y limpieza, llevando un mensaje importante a la comunidad, los cuales participaron, quienes fueron actores importantes de esta jornada. Bueno, la idea es que toda la comunidad se anime a realizar este tipo de acciones y podamos comenzar a poner un granito de arena para nuestro medio ambiente. Y ahora nos trasladamos a Soacha. Allí está Laura Delgado, quien nos informa con respecto a los monitoreos contra el ruido en bares y discotecas que se adelantan en esta población cercana a Bogotá. Buenos días, Laura, ¿de qué se trata? Buenos días, Diego, a todos los oyentes y a la mesa de trabajo. Pues así es, yo les cuento que la CAR, junto a varios entes de control, realizaron en el municipio de Soacha, en la Comuna 5, específicamente en el barrio San Mateo, un monitoreo de ruido a locales comerciales, especialmente a bares y discotecas. ¿Para qué? Para poder medir los decibeles que se están manejando y si estos establecimientos están cumpliendo con la ley 1333 de 2009, que establece todo tipo de sanciones y medidas preventivas. Yo los dejo con Camila Clavijo, ella es profesional especializada en recurso de aire de la corporación y pues ella nos va a contar un poco más sobre este monitoreo. La actividad contó con la participación de la Secretaría de Ambiente, Minas y Desarrollo Rural, la Secretaría de Salud de Soacha, gestores de convivencia, la Secretaría de Gobierno, Inspector 5 de Policía y Policía Nacional. Como resultado de esta actividad, por parte de la Secretaría de Gobierno, Inspector 5 de Policía y Policía Nacional se realizaron el cerramiento de 3 establecimientos. Por parte de la corporación se iniciarán las actuaciones administrativas en el marco de la Ley 1333 de 2009. Finalmente, la corporación está habilitada para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias y por supuesto se pueden aplicar. Quiero que sepan que en lo que va corrido del año, la CAR ha colocado 9 sanciones preventivas de suspensión en este municipio. Así que a los oyentes del barrio San Mateo hay que ponernos las pilas con los decibeles. Así es, Laura, pilas con los decibeles, hay que bajarle el volumen. Y la CAR, a través de la Dirección Regional de Sumapaz, llegó a rescatar 6 animales que tenían en tenencia ilegal. Esta es la información que trae Mauricio Ochoa. Muy buenos días, Mauricio. ¿Cómo fue ese rescate de estos 6 animalitos?
Muy buenos días, Diego, compañeros y oyentes. Así es, funcionarios de la Dirección Regional Sumapaz atendieron y valoraron 2 flamencos, una babilla, un mono nocturno, una tortuga morrocoy y un loro cabeza negra que fueron confiscados, rescatados y entregados voluntariamente en los últimos días en diferentes sectores de los municipios de Fusagasugá y Silvania. César Ramírez, director regional Sumapaz, nos cuenta qué pasará con estos animales. Estos especímenes serán trasladados al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, en el municipio de Tocaima. El funcionario afirmó que el alto número de fauna silvestre reportada en esa región obedece a fenómenos como el desplazamiento por cuenta de la pérdida de su hábitat, tanto en la zona alta como en la zona baja del territorio. La CAR pide a la comunidad no condenar a la fauna silvestre al cautiverio. Hasta aquí toda la información, continúen compañeros en estudio. Muchísimas gracias, Mauricio. Ojo con eso, condenamos ese tipo de acciones y además cuando las hacemos, condenamos a los animalitos. Entonces, por eso la campaña tan importante de la CAR Cundinamarca de condenados. No los condenemos, por favor, a cadena perpetua, no los condenemos a la pérdida de la libertad, no los condenemos a tener que desaparecer de su hábitat natural. Muy bien, ahora nos vamos con Viviana Quiroga, quien nos tiene información con respecto a que la CAR y la Federación de Estaciones de Combustibles y Energéticos de Colombia están realizando capacitaciones en el tema de producción más limpia. Buenos días, Viviana, ¿de qué se trata esta capacitación? Muy buenos días a la mesa y a los oyentes. Así es, los propietarios, administradores y trabajadores de las estaciones de servicio del territorio pueden acceder a una capacitación que estará brindando la corporación junto a FESEC en producción más limpia. Hablábamos de los residuos especiales que necesitan un manejo, pues estas estaciones de servicio que los producen tienen que tener un plan de manejo adecuado. Para ello, Paulo Martín Prieto, ingeniero de producción más limpia de la Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano, nos hace la invitación. Se extiende la convocatoria a las estaciones de servicio presentes en la jurisdicción del territorio CAR a participar en el proceso de acompañamiento técnico. Las estaciones de servicio interesadas deberán escribir a los correos pboadap@car.gov.co o pprietoc@car.gov.co. Las inscripciones estarán abiertas hasta el día 10 de marzo. Así es, entonces los interesados muy atentos también a nuestras redes sociales para poderse inscribir en este programa que garantiza que cuidemos el ambiente desde todos los sectores productivos. Muy buenas noticias entonces para el sector de los combustibles y estas capacitaciones. Muchísimas gracias, Viviana. En este punto de hora 9:20 de la mañana vamos a unos mensajes institucionales. ¿Sin plan para el fin de semana? ¿Qué tal acampar bajo las estrellas? ¿Dormir en una confortable cabaña en el bosque o compartir un asado con tu familia? Vive todo eso y más en nuestros parques, donde la diversión está asegurada. Conócelos en www.parques.car.gov.co. CAR Cundinamarca, territorio ambientalmente sostenible. No hagas el oso, que por tu ignorancia no desaparezca el único oso de Sudamérica, guardián de los páramos y jardinero del bosque. Recuerda que el oso andino no está en nuestro territorio, nosotros estamos en el suyo. Un mensaje de la CAR Cundinamarca, guardianes de la fauna silvestre. Somos el Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca, progresando hacia una cultura que respete toda forma de vida. Mis amigos animales me reciben con amor. Somos un instituto hecho con pasión y PIVAC en nuestro corazón. Uno para todos es nuestra misión. Y PIVAC es protección. Y PIVAC, una cultura en nuestra región. Y PIVAC es puro amor. Y PIVAC es disciplina y dedicación. Y PIVAC. Cundinamarca, región que progresa. Ponte a tono con la CAR, un espacio radial de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca por un territorio ambientalmente sostenible, por El Dorado Radio. Bueno, regresamos hoy para hablar de un tema súper especial y es ese tema de
que comúnmente conocemos como escombros. Tenemos dos invitados muy especiales. Se trata de Darwin Duarte, que es ingeniero ambiental y sanitario, coordinador del grupo justamente RCA de la Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental, y Julián Acuña, que es ingeniero ambiental y sanitario de este grupo también. Espero que ya sepan qué es RCD. ¿Sí? ¿Lo tenemos claro? Sí, sí. Residuos de construcción y demolición. Muy bien, entonces con ellos vamos a hablar de este tema de residuos de construcción y demolición. Anita, tú que tenías varias preguntas ahora de cuando uno hace una obra, pues suéltate con la primera. Pero por supuesto, anteriormente estábamos diciendo que según las características, pues esto es lo que nosotros conocemos natural, digamos que en la cotidianidad como escombros. ¿Es verdad? ¿Estos residuos de construcción y demolición son lo mismo que los escombros? Bueno, muy buenos días para todos, buenos días para la mesa de trabajo. Específicamente, digamos que en pro del mejoramiento con la normatividad y con el medio ambiente, se ha venido enfocando unos nuevos procesos y anteriormente eran conocidos como los escombros, ahora RCDs. Digamos que ahí lo que se enmarcó específicamente fue un mejoramiento y una clasificación de estos residuos para poder hacer su disposición final y su gestión adecuadamente. O sea que ahí entrarían los escombros, pero además otro tipo de residuos, ¿verdad? En esta categoría de RCDs. Sí, correcto. Digamos que ¿qué es lo que pasa? Los escombros anteriormente eran todos los residuos mezclados y los cuales no se podían aprovechar adecuadamente, iban para los rellenos sanitarios o arrojos clandestinos que generan afectaciones a los recursos y al medio ambiente. Hoy en día los RCDs tienen que hacerse una clasificación para poder ser aprovechados y volver al ciclo útil de la construcción. Es decir, una de las primeras tareas que deberíamos comenzar todos es a cambiar la palabra escombros por RCDs, residuos de construcción y demolición. Correcto. Muy bien, ingeniero. Ingeniero, en ese punto que acaba usted de mencionar de la disposición en lugares inapropiados con impacto al entorno natural, los registros nos hablaban de mucho daño al sistema, a los suelos. ¿Por qué se daba esta afectación a los suelos que recibían, digamos, de manera inapropiada los residuos o llamados escombros? Buenos días, ¿cómo estás? El tema ahí es que cuando estábamos hablando de escombros y no hacíamos una clasificación adecuada desde su generación, llegaban a los sitios de disposición final o escombreras, como se conocían anteriormente, además de los residuos de la construcción, incluso residuos con características de peligrosidad. Y esto se constituye en una afectación al recurso del suelo, contaminación con incluso metales pesados, pues que no deberían estar ahí y que tienen otro tipo de tratamiento estipulado. Por ejemplo, la pintura mezclada con el tornillo y con los yesos, ese sería como que todo iba para el mismo lugar, digamos, sin hacer esa discriminación. Exactamente, el ejemplo que hace es válido, digamos que actualmente y con las tendencias de construcción hay otro ejemplo muy claro que era lo que conocemos como drywall, que además de calcio tiene azufre, se está disponiendo porque no teníamos qué hacer con él y pues eso constituye en una alteración de las propiedades de los suelos y pues su posible contaminación. Hoy en día, gracias a que ya llamamos residuos de construcción y demolición y establecemos una clasificación, el drywall incluso no se dispone finalmente, sino que hay tratamientos y técnicas para volverlo a reintroducir en ciclos productivos. ¿Todos los RCDs son aprovechables? ¿Cuáles son los de uso más común? ¿Cuáles son los que más se pueden aprovechar? Una gran fracción de los RCDs son aprovechables. Y la idea y la meta con la nueva normatividad, con la 1257 y con la resolución 472 del Ministerio, es que empecemos a valorizar muchos residuos que antes no valorizábamos. Y eso tiene que ver mucho con las técnicas que se han desarrollado. Muchos de los RCDs, y los más comunes son los que llamamos pétreos, demoliciones de concreto, demoliciones de ladrillo, demoliciones de asfalto, y algunos materiales de origen primario, es decir, de la roca, son reutilizados en las obras de construcción. Otra fracción importante, como las varillas, los ferrosos, los plásticos, el PVC, pueden ser utilizados en ciclos productivos industriales diferentes a los constructivos. Entonces la idea de que dejemos el término de escombros y empecemos a especializarnos en los residuos de construcción y demolición es poderle brindar esa oportunidad a muchos elementos que antes llevábamos a disposición final para reintroducirlos en ciclos productivos. Ingeniero Darío Cuña, usted mencionaba unas normativas, ¿de qué año son? Y anudada esa pregunta,
¿qué pasa con las personas que lo hacían, esperamos que ya no, llevaban, y bueno, de pronto algunos que persistan, estos escombros, comillas, a los humedales? ¿Los humedales eran fuertemente afectados por esta actividad? Actualmente, para el tema de residuos de construcción y demolición, tenemos dos normativas. La primera, y con la que empezamos todo el tema de los RCs, sale en el año 2017, la resolución 0472 del Ministerio de Ambiente, y esta es modificada y, pongámoslo entre comillas, mejorada por la resolución 1257 del año 2021, también del Ministerio. En ella se establece toda la actuación con respecto a los RCDs, se establecen los principales responsables, obligaciones para todos los actores en la gestión, y claro que sí, dentro de ella hay unas prohibiciones. Esa práctica que mencionas de disponer en humedales y en ecosistemas sensibles que se venía dando, ha empezado a ser como objeto de seguimiento y control, no solamente por la autoridad ambiental, sino también por las autoridades municipales, incluso por la misma policía. Digamos que ahí para profundizar un poquito más, nosotros en lo que estamos verificando y realizamos el seguimiento, cuando identificamos estas afectaciones, lo que se hacen es informes que van a las regionales para poder iniciar procesos sancionatorios por afectación recurso suelo. Entonces digamos que aquí es muy importante, y también digamos que dependiendo de dónde estemos, en qué parte del territorio CAR, pues digamos que los RCDs pueden ser reutilizados en su mayoría, porque la mayoría de cuando estamos haciendo procesos de adecuación para una construcción van a salir tierras, que si no las mezclamos, pues para los mismos campesinos pueden ser objeto de abonos o aprovechamiento dentro de su mismo territorio. Bueno, vamos hablando y le llegan a uno 1000 preguntas cuando cada uno de ustedes va interviniendo. Tengo así rápidamente 2 o 3. La primera, ustedes hablaban que algunos no son reutilizables. ¿Cuáles son esos que no son reutilizables y qué debe hacer uno con esos que no son reutilizables, por ejemplo? Bueno, digamos que en los que no son reutilizables, por ejemplo, para la normatividad y lo que estamos manejando ahorita en lo de la construcción, desde que se realice la clasificación en el sitio de construcción, todos son reutilizables. El problema es cuando se hace esa mezcla y no se puede generar un aprovechamiento de esos materiales, tienen que ser llevados. Un ejemplo, lo que decíamos inicialmente, cuando tenemos de pronto mezclas de pinturas con concreto, con yesos, con tierras, con los ladrillos, digamos que ahí eso nos toca ya, se tiene que hacer un proceso para llevarlos a sitio de disposición final. Es el único proceso, pero ¿qué es lo que pasa acá? El deber ser y lo que pretenden estas normas es poder utilizar estos materiales pétreos, hacerles un proceso, un aprovechamiento y mezclarlos con otros materiales pétreos y poder llevarlos a producción, llevarlos a venta nuevamente para, digamos, tener una reducción en procesos de canteras, de extracción de materiales mineros y todo eso. No, nos preguntan en las redes qué son esos materiales pétreos, porque les estamos hablando en griego, entonces aterricemos qué es eso de materiales pétreos. Por favor, Inge, por favor. Claro que sí. Digamos que técnicamente los materiales pétreos, hablamos de cantos, gravas, arenas que provienen de la roca madre de la tierra, es decir, lo que nosotros comúnmente conocemos como canteras, ¿sí? La piedra, pétreos. Los materiales pétreos, vienen derivados de ahí, arenas, Sí, gravas. sí estaba hablando en griego. Sí. Raíz griega, exactamente. Muy bien. Dentro de los residuos de construcción y demolición, cuando hablamos de residuos pétreos, hablamos de estos residuos, ¿sí? Y se generan básicamente en las demoliciones. Cuando usted hace una obra de un tema locativo en su casa o en una entidad distrital, genera demoliciones. Cuando, digámoslo así, hablemoslo comúnmente, tumba los muros, cuando rompe los pisos y quiere cambiarlos. Todos esos materiales, que generalmente son concretos, son cantos, son cerámicas, pueden ser introducidos de nuevo para hacer materiales que sirvan de nuevo en procesos constructivos. Bueno, pero entonces la pregunta es, ¿qué debemos hacer? O sea, ustedes dicen llevarlos a disposición final o reutilizarlos, ¿qué es lo que debemos hacer? Uno está en una obra, listo, tumba media casa, como o ese tumba paso un cuartico, a paso, sí, Diego, exacto, el paso a paso. Listo, digamos que
Para esa parte se dividen en dos grandes actores, los que son los grandes generadores, que para la parte fácil son las constructoras nuevas, las que están haciendo las urbanizaciones, todo eso, que tienen que cumplir con más de 2.000 metros cuadrados y una licencia. Y los pequeños generadores, que digamos que para nuestro territorio son todos los que están dentro de nuestros municipios, que están haciendo una obra locativa, un mejoramiento, una adecuación del baño, lo que sea. Digamos que ellos tienen que contratar, o al maestro que les está haciendo, pues tienen que de pronto llevar estos materiales a un gestor autorizado por parte de la corporación. Nosotros como corporación tenemos en la página de la corporación la base de todos los gestores a donde los pueden llevar, o si no pueden recurrir incluso con las mismas alcaldías para poder establecer el correcto direccionamiento de estos residuos. Obviamente en cualquiera de los casos se tiene que contar con un certificado por este gestor que garantice que se hizo la disposición adecuada y no que fue de pronto arrojado a un ecosistema, a una fuente hídrica y se está generando una afectación ambiental. Eso es específicamente. Pero cuando yo contrato a uno de estos operadores y le digo venga por los residuos y él los recoge y se los lleva, ¿él debería dejarme un certificado diciendo esos residuos tal cosa? Esa parte última. Sí, digamos que cuando uno contrata a una persona, digamos, el deber ser es que él lo lleve al lugar, al gestor adecuado, para que el gestor le entregue una constancia que dice que se le revise, recibe la cantidad de material RCD de metros cúbicos y se hizo una disposición final o un aprovechamiento y se ponen, digamos, los nombres de la persona, el municipio, la procedencia de estos RCDs. Ingeniero, ¿cómo está Cundinamarca? ¿Cómo estamos en el territorio frente al universo, mejor al contexto país? Y efectivamente ha venido ya inscribiéndose muchos de estas empresas. Realmente estamos dando el paso a esta forma de reciclaje porque tiene una mirada de, ¿cierto? No impacto al ambiente y al tiempo gano dinero, sí, y claro, genero de generar un nuevo proceso o de hacer un nuevo proceso productivo para extraer cantos, calizas. Ok, Eric, digamos que en eso la corporación en el último año se ha visto, digamos, un desarrollo mucho más grande debido a que en el 2021 teníamos aproximadamente unos 32, 35 gestores que podían hacer esta recepción, este proceso. Al día de hoy estamos en alrededor de 75 gestores. Digamos que por el desarrollo urbanístico y de los proyectos, de los grandes proyectos de Bogotá, las direcciones regionales que más concentran estos gestores son Bogotá La Calera, Sabana Centro, Sabana Occidente y Soacha. Pero digamos que también en este momento hemos identificado con el grupo y con todo lo que se ha venido evaluando y haciendo seguimiento, es que todas las direcciones regionales, digamos, de clima cálido, pues se viene desarrollando todo este proceso como es Sumapaz, Alto Magdalena, Gualibá, en donde se ve que se está generando un desarrollo de condominios, un desarrollo de nuevas viviendas, donde se ve que se tiene que manejar el tema de los RCDs adecuadamente. Y digamos que en las 4 iniciales, las que están alrededor de la ciudad de Bogotá, pues se encuentra aproximadamente el 90% de los gestores que pueden hacer el aprovechamiento y la gestión autorizada por la corporación de los RCDs. ¿Qué debemos hacer, ingeniero, si de pronto estamos en un municipio, nosotros ingresamos a la página, hablamos con la alcaldía y vemos que no hay un gestor? ¿Qué se debe hacer? Ahí, digamos, estoy en un municipio en donde no hay alguien, no ha digamos, entrado, está. Sí, exacto, entonces ahí, ¿qué se debe hacer? Actualmente tenemos en la página de la CAR, en la temática de residuos, un listado actualizado mensualmente, en donde encuentras los gestores que tienen un registro activo, es decir, que han cumplido con todos los condicionantes que exige la resolución para poder hacer la recepción de los RCDs. Hay un tema ahí que mencionas y es importante, y es que no, geográficamente no están, digamos, en toda nuestra jurisdicción. Entonces, como cuando eres un generador pequeño, ¿sí?, tu única obligación es gestionar tus residuos con un gestor autorizado. Hay que mirar la opción más cercana y, digamos, más viable para que lo puedas hacer. En un grande generador, digamos, las obligaciones son un poco más extensas, pero hay otro tema ahí que estamos empezando como a trabajar y a fortalecer de la mano con los municipios, y es que ellos dentro de esta resolución también tienen unas obligaciones con respecto a los RCDs.
y una de ellas es que ellos empiecen a crear sus propios, nosotros llamamos puntos limpios, que son centros de almacenamiento de RCD o plantas de tratamiento, ¿sí? Esto con el fin, uno, pues de impactar positivamente en cuanto al ciclaje de estos residuos, ¿sí? Brindarles más facilidades a los posibles usuarios en cuanto a cercanía y posibilidades, y empezar a impactar positivamente en el tema de los arrojos clandestinos, pues que lo vemos en toda la jurisdicción. Sí, de hecho, perdón Darwin, antes de eso, de hecho uno ve tradicionalmente cuando pasa, claro que afortunadamente ya menos, pero hay sitios donde botan los residuos, donde hay montones de residuos, eso es ilegal abandonar en esos puntos, ¿cierto? ¿Y qué se debe hacer cuando uno ve esos residuos ahí tirados o quién es el competente para estar alerta de eso, ir y recoger esos residuos? Claro que sí, digamos, todo esto está prohibido y digamos, frente al manejo de arrojos clandestinos, digamos que todos los municipios cuentan con la normatividad, la ley 1801, que es el de comparendo ambiental, en el cual digamos que si se encuentra en fragancia una persona haciendo estos arrojos, el policía ambiental, la inspección municipal puede hacer uso de este comparendo ambiental y obviamente pues eso trae unas sanciones además del comparendo ambiental. Fuera del hecho que digamos que todos los municipios en la jurisdicción CAR deben contar con sus empresas prestadoras de servicio, deben garantizar la recolección de los residuos sólidos y especiales. Aquí digamos, estamos en el proceso de poder hablar con las administraciones municipales, que ellos tengan en cuenta este manejo, que sepan y garanticen para los pequeños generadores. Voy a poner ejemplos muy puntuales, como por ejemplo decir, si yo soy un pequeño generador y estoy en el municipio de Yacopí y mi gestor más cercano es Mosquera, pues no voy a poder pagar un servicio hasta Mosquera solo por 5 o 4 metros de RCDs. Entonces, en este caso, digamos que estamos intentando con los municipios que ellos sean los gestores dentro de su municipio, sean un punto limpio para que puedan certificarle a ese pequeño generador y con eso garantizar que se haga la gestión adecuada de los RCDs y no se generen afectaciones a los recursos ambientales. Bueno, ustedes también hablaban de la posibilidad de no solo de aprovecharlo, sino de que esto se convierta como en una especie también de ingreso, de una posibilidad de tener algún recurso ahí. La pregunta es, cuando uno llama a estos generadores, uno generalmente tiene que pagar porque le recojan eso, ¿cierto? Uno generalmente paga por este servicio, pero uno podría también vender, es decir, si yo sé que estas lonas que yo he apilado de concreto, de varilla, de baldosa, las he sabido apilar, ¿yo podría venderlas? ¿Cómo es eso? ¿O pago o vendo? ¿Qué podría hacer ahí? Sí, y tenemos que diferenciar ahí dos horizontes para entender los beneficios económicos inmediatos del tema. Si hablamos, vamos a hablar primero de grandes generadores y rápidamente el beneficio económico en este tema de los residuos de construcción y demolición es evidente porque incluso a ellos la norma les permite hacer la reutilización en su misma obra de los residuos que generan. Esto se traduce en que va a haber menos inversión en compra de materiales, ¿sí? Y las actividades que tenían planeadas desde el principio las pueden hacer incluso con los residuos que generan. Ahí hay un ahorro para los grandes generadores. Los gestores, que son digamos ese actor que recibe esta clase de residuos, ¿sí? En muchos casos incluso no te cobran porque les lleves un viaje de concreto, porque para ellos es insumo para producir sus materiales. Entonces, desde que el concreto, desde que la demolición, desde que el reseo vaya, entre comillas, limpio, es decir, que no haya contaminado con otros residuos, no vas a pagar por llevarlos a ellos como antes te tocaba en un sitio de disposición final. Ahí hay beneficio. O sea, la clave está en la separación, en la buena separación de los implementos para poder generar también es la clave y es el eje fundamental en la jerarquía que establece la resolución para hacer la gestión. Dependemos de que el gran generador o el pequeño generador haga una separación efectiva y válida y desde ahí todo empieza a surgir muy bien. Pero el ingeniero dice que hay que llevarlos. Si yo, por ejemplo, pues mi carrito normal, voy y los llevo y a mí me detiene, por ejemplo, tránsito y me dice, está prohibido transportar eso, también, ¿eso es cierto? ¿Está prohibido transportar? Para un pequeño generador, digamos que el tema económicamente
puede ser positivo, pero no es tan evidente como lo es para un grande por las cantidades. Un pequeño generador, estamos hablando básicamente de que tú en tu casa en una remodelación locativa sacaste 2 lonas, ¿sí? 2 lonas de pétreos, de pronto el maestro fue juicioso y sacó la varilla se puede vender en un sitio apropiado, ¿sí? Entonces hay beneficios, no a la escala de un grande generador, pero hay beneficios. Pero finalmente lo que tenemos que mirar, aparte del beneficio económico, es que en conjunto y todos, cuando aplicamos esto de los RCDs, seamos generadores, seamos autoridad, seamos gestores, ¿sí? Estamos apuntando primero en pro del bajar la presión que tenemos sobre lo que anteriormente llamábamos canteras, es decir, los materiales para construir que estamos sacando primarios no son para siempre, en algún momento no vamos a ver, de hecho hoy en día ya hay escasez de algunos, arena de río. Sí, ese punto es muy importante, ingeniero, que la gente dimensione cómo ese pedacito, ese metro cúbico de muro que se logra reutilizar, pues es un metro cúbico menos que se le saca a la montaña. Y a veces nos aterramos cuando vamos por las vías de la sabana y vemos estas montañas verdes con ese mordiscote allí grande sobre los recebos, sobre las gradas. Y yo quiero contarte otra cosa para los pequeños generadores para terminar con la pregunta. ¿Cuál es el beneficio que uno puede ver de pronto en el corto y largo plazo? La resolución y el tema de los RCDs hace implícito que haya investigación, que haya como emprendimiento, ¿sí? Y de hecho ya lo hemos visto, ¿sí? En muchas partes ya hay empresas que con los debidos permisos se encargan de recolectarle a los pequeños generadores. Entonces ya no vas, como tú decías, a tener que sacar tu carro, combustible, gasto para ir a buscar a un gestor que de pronto quede muy retirado, sino que por medio de una aplicación o una llamada con una empresa autorizada puedas recoger esas 2 lonitas en la casa. Algo más económico, más práctico, más sencillo y no te va a complicar para nada. Y también crea oportunidades económicas a terceros que quieren meterse en este cuento de la gestión. Ya hemos visto ejemplos y ya se empiezan a desarrollar como nuevas alternativas dentro del marco legal para poder suplir todas estas necesidades. Bueno, 9:44 a.m, aprendiendo mucho de RCDs, residuos de construcción y demolición aquí en A Tono con la CAR, pero es hora de irnos a unos breves mensajes institucionales y ya regresamos. Taxi. Yo Transmilenio. Yo en mi carro. Yo en SITP. ¿Y tú cómo te mueves? Conocer cómo nos movemos es el primer paso para mejorar la movilidad. Participa en la encuesta de movilidad 2023 Bogotá Región. Desde el mes de marzo, nuestros encuestadores podrán ir a tu casa o acercarse en diferentes puntos de la ciudad o municipio para recolectar información o realizarte la encuesta. Participa. Tu experiencia nos ayudará a construir nuevos productos y servicios para una mejor movilidad. Secretaría de Movilidad, Alcaldía de Bogotá. Alto al fuego. El 90% de los incendios forestales son provocados por el descuido humano. Un cigarrillo desechado, un fuego artificial o una hoguera mal apagada pueden provocar impactos irreversibles en los ecosistemas y aumentar el efecto invernadero. Cuidemos nuestra casa común. Un mensaje de la CAR Cundinamarca, territorio ambientalmente sostenible. Cronicar, historias de nuestro territorio. Llega la hora de tener esas historias del territorio y hoy tenemos la historia de Álvaro Clavijo y su alter ego, el reútil, el superhéroe del reciclaje. Aquí está la historia y el relato de Viviana Quiroga en Crónica. Un tintineo de campanas resuena cada vez más fuerte entre el gruñido amenazante de un grupo de perros que se pelean una bolsa de basura dejada junto a un poste. A paso lento y forzado, subiendo la pendiente que lleva a la cancha de fútbol del barrio El Refugio, localidad de Ciudad Bolívar, un señor de edad porta un vistoso y pesado traje lleno de basura y en su cabeza brilla un casco de moto decorado con adornos navideños. Él es Álvaro Clavijo, recuperador ambiental y habitante del sector, quien, cansado de encontrar desperdicios mezclados en las calles del barrio, creó un superhéroe cuyos poderes no son habilidades sobrehumanas, sino algo que todos podemos hacer en nuestro día a día. Así nació Reútil, un personaje vestido con un overol de basura recuperada de las calles del sector y que invita durante sus apariciones a separar los desechos en casa y a sacar las bolsas a tiempo. Que la humanidad tome conciencia de sacar la basura a tiempo, no después de que pase el carro, sino
sacarla a tiempo y no arrojarla en las calles, porque en las temporadas invernales nos van a tapar las cantarillas, se nos van a represar las quebradas, los ríos, y vamos a tener ¿qué? Inundaciones, se nos van a inundar ¿qué? Las casas, las calles. Don Álvaro se ha acercado a la corporación y a su programa Ciclo Reciclo para generar espacios de capacitación en consumo responsable que refuercen y apoyen la pedagogía que él y las juntas de acción comunal del sector han realizado empíricamente con la comunidad. Ponte a tono con la CAR, un espacio radial de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca por un territorio ambientalmente sostenible, por El Dorado Radio. Gracias, Viviana, por esta hermosa historia que nos muestra el aporte de los recicladores y su oficio. Bueno, seguimos aquí hablando justamente de los RCDs, que son los residuos de construcción y demolición. Ingenieros Darwin y Julián, ustedes tienen algunas anécdotas que estábamos hablando ahora extra micrófono que creo que es importante que la gente conozca. Por ejemplo, una señora en Chía. ¿Qué pasó con esa señora en Chía, Darwin? Bueno, hace más o menos un mes recibimos la llamada acá de una señora que vive en Chía, que tiene una casa de 20 metros de frente por 30 de largo, y digamos que nos llamó a solicitarnos que cómo tenía que hacer o cómo podía solicitar un certificado de la gestión de sus RCs, porque había ido a la inspección de policía y le había sellado la obra debido a que tenía acumulados sus RCDs sobre la vía, en lonas, y no tenía un certificado. Entonces, pues lo que le dimos es que como pequeña generadora tenía que llevarlo a algún lado, que tenía que llevarlo a un gestor autorizado para que le entregara ese certificado. Entonces ella me decía, bueno, pero ¿con quién lo hago? Yo, bueno, usted a quién contrató, las personas que usted contrató obviamente conocen a los señores volqueteros, a los que manejan ese tema y saben dónde llevar o cuál es el más cercano. Sin embargo, si usted quiere puede entrar a la página de la corporación y ahí está escrito dónde están ubicados los gestores de RCE, municipio, busca el que esté más cercano y tiene el número de teléfono. Llámelo, pregúntele si puede ir a recogerle, cuánto le vale eso, pero lo más importante, que le entregue su certificado, porque con ese certificado iba a ir a la inspección de policía para decir, mire, hice la gestión correcta de los RCDs, por favor levánteme la medida. Eso fue una anécdota que me pareció en el territorio. Por eso, si usted necesita justamente comunicarse con alguno, ver ese listado de esos gestores, solamente tiene que ingresar a www.car.gov.co e ingresa y ve en qué pestañita pueden encontrar esta información. Ahí entran, digamos, a temas ambientales. En temas ambientales, el antepenúltimo, que es residuos, dan clic ahí y entran ya a residuos especiales, que es el primero. Y ahí ya se despliega la base de gestores de RCs, que como decía el ingeniero Julián, es actualizada todos los meses. Entonces, www.car.gov.co. Muy bien, importante. También otra cosa que es clave para todos nuestros oyentes, especialmente en las zonas rurales del territorio CAR, que es importante que lo tengan en cuenta, muchos de ellos, digamos, hacen obras locativas, entonces quitan paredes y a veces no saben qué hacer o a veces también lo reutilizan. Está bien que reutilicen eso que han quitado, cómo lo deben reutilizar, cuál es el mensaje que debemos entregar hoy aquí en A Tono con la CAR en los 99.5 de la FM para que ellos sepan realmente qué deben hacer con eso en la zona rural. Bueno, digamos que en la zona rural, pues la legislación también los cobija, la resolución 1257, muy seguramente serán un generador pequeño y en ese orden de ideas, pues digamos, su obligación, de acuerdo a lo que establece la ley, es gestionar estos residuos con gestores autorizados. Entiende uno muchas veces que a nivel casa, a nivel hogar, una demolición que haces de un muro, de una pared, ¿sí? Puede ser reutilizada dentro del mismo predio, ¿sí? El tema es factible siempre y cuando tengamos en cuenta no afectar una fuente hídrica, un ecosistema sensible, ¿sí? De pronto una zona de recarga, un acuífero. Entonces, bajo ese lineamiento, creo que uno debe ser muy cuidadoso, ¿sí? Y más que promover que como pequeños gestores reutilicemos, ¿sí? Porque hay que mirar técnicamente el tema, es apoyarnos en las autoridades municipales, en la alcaldía, ¿sí? Que ellos ya, en gran mayoría de casos,
se está trabajando para empezar a encontrar soluciones de recepción o de un aprovechamiento técnico adecuado de estos residuos a nivel local. Digamos, una cosa importante también es que, por ejemplo, si los municipios de nuestra jurisdicción fueran un gestor, un punto limpio, ellos podrían acopiar ese material y después lo podrían reutilizar en las adecuaciones de las vías terciarias. Tenemos muchísimos municipios, por ejemplo, Río Negro, que es con temporadas invernales las vías se vuelven un desastre total. Si tuviéramos estos puntos con un acopio temporal de RCDs, estos materiales los podríamos utilizar en la habilitación y recuperación de esa malla vial y se podría utilizar, pero entonces necesitamos ahora gestionar, hacer la educación, los municipios que generen esos espacios. Ingeniero, ese tema es importante. ¿Cómo está toda la socialización ya con los entes territoriales para que apropien la norma y más allá de la norma, pues el alcance técnico y social de que le llegue a la gente este conocimiento? Bueno, pues la normatividad es de orden nacional, pero ha sido muy poco conocida y digamos que esa es una de las metas de la corporación, poder llegar a todas las administraciones municipales y estos espacios es que puedan conocer qué son los RCDs, cómo lo pueden implementar y estamos realizando recorridos en las direcciones regionales, hablando con municipios, citándolos para poder entregarles esta información y que ellos gestionen para poder entregarles soluciones a sus habitantes y más a los municipios lejanos de la jurisdicción. Pero miren la gran noticia que ha dado el ingeniero Darwin y es que si los municipios tuvieran un lugar de recepción adecuada de los RCDs, esos RCDs podrían servir para las carreteras o para las vías del mismo municipio. Imagínense ustedes que todas las personas que realicen obras de adecuación en un municipio X, llámenle como lo quieran llamar, fueran allá y entregaran depositaran adecuadamente todos sus RCDs allá y que todo ese depósito de RCDs sirviera para las carreteras de ese mismo municipio, que al final del día va a ser para beneficio propio, sería una maravilla. O sea, estaríamos nosotros construyendo realmente país. Correcto, digamos que esa es una de las gestiones, por ejemplo, muchas de las veces no se puede hacer estas adecuaciones porque no está la materia prima, puede estar la maquinaria, pero no está la materia prima. Entonces digamos que esto es lo que pretende la normatividad, poder tener estos insumos y poder darles valor a lo que presuntamente se iba a desechar. Bueno, muchísimas gracias ingenieros Julián y Darwin. Creo que hemos aprendido un poquitico de lo que son los RCDs. Y sería bueno que pudiéramos seguir hablando de este tema que es tan importante, tan interesante y que por supuesto estamos abiertos a recibir todas sus preguntas, todas sus inquietudes y todas sus opiniones. Pero son las 9:55 de la mañana y llega el momento de hacer un recorrido noticioso y por eso está aquí la CAR en 60 segundos. La CAR en 60 segundos. Zipaquirá, Funza, el Colegio y Ráquira, nuevos representantes de los alcaldes ante el Consejo Directivo de la CAR. Wilson García, alcalde de Zipaquirá, Daniel Felipe Bernal, alcalde de Funza, Andrés Hernando Guerrero, alcalde del Colegio, y José Hernán Sierra, alcalde de Ráquira, Boyacá, fueron elegidos durante la Asamblea Corporativa de la entidad como representantes ante el Consejo Directivo de la corporación. CAR declara estado de alerta en Soacha y de prevención en la zona rural de Bogotá por calidad del aire. Ante el incremento del material particulado en Bogotá y la región, la entidad dispuso medidas restrictivas para el sector industrial, de movilidad y transporte, y continúa el monitoreo en las estaciones de La Calera, Mosquera y Madrid. CAR entregó primer ciclo parqueadero con zona Probici en Boyacá. Cuenta con 22 estantes techados para estacionar bicicletas, paneles solares e incluye una novedosa zona Probici donde se pueden realizar mantenimiento básico, descansar, consumir alimentos y recargar sus dispositivos electrónicos. La ampliación de esta y otras noticias ya está disponible en nuestra página web www.car.gov.co y en nuestras redes sociales, donde pueden buscarnos como CAR, @CAR, _Cundi o Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Bueno, de esta manera estamos llegando al final de A Tono con la CAR en los 99.5 de la FM, El Dorado Radio.
Acuérdense que nuestra cita es todos los jueves a las 9 de la mañana, por eso los invitamos a que nos encontremos dentro de 8 días aquí en A Tono con la CAR para que sigamos enamorándonos de nuestros recursos naturales. Hasta la próxima. Ponte a tono con la CAR, un espacio radial de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca por un territorio